Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, hola chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Jim. Por hoy me gustaría compartir mi experiencia como yo aprendiendo español en mi cuenta. Ok. Así que esas son mis más de 1000 horas estudiando español. Ok. Desde mi experiencia, quería compartir que para principiantes, escuchar es más mejor que intentar hablar. Y también escuchar es más mejor que aprendiendo gramática. ¿Ok? Sí, claro, exactamente, como un bebé. Como un bebé cuando aprendiendo cada palabra. ¿Ok? De esa manera podemos copiar cómo se dice, escuchando una y otra vez, muchas veces, ¿no? ¿Ok? So, entonces, lo entiendo. A veces sentirás cansado y poco o muy frustrado, como yo, con mi experiencia, pero no te preocupes. Es normal, no hay problema, cree en mí. Eso también pasará como la tormenta. Y ahorita la mayoría de veces cuando un nativo hable español, yo puedo entender casi 80 hasta 100%, más o menos. Por eso me hace muy feliz. Estoy contento, estoy orgulloso por este logro. También mi consejo para ti, o te sugiero que forma más interesante del mundo para aprender español es leer la Biblia en español y compararla con inglés muchas veces, cada versículo, ok, cada capítulo. Sabes que automáticamente ya ganas cuando abres la Biblia físicamente o en línea. ¿Ok? Entonces, amigo, no te rindas, amigo. Lucha por esas aspiraciones. ¿Ok? Completa la misión para aprender español. Y bueno, me gustaría decir buena suerte. Antemano, felicidades por su próximo historia de éxito. Ok, chicos, muchas gracias por escucharme y gracias por tu tiempo. Hasta luego. Chao. Por favor, kindly subscribe to our channel. Pabonus mo na sa akin yan. Click mo po yung subscribe button dahil ang channel natin, ang mga video natin dito ay about sa aking personal experiences at
ng ibang tao. I'm sure kakapulutan mo ng aral at I'm sure magkakaroon ka ng idea in case ma-encounter mo ang mga similar situations na ito. Pakiclick mo na rin yung like button, yung thumbs up button. Maraming salamat. Muchas gracias. Ciao.